El hombre en la mesa 7, Gideon Price, valía más que toda la manzana de la ciudad y trataba al mundo como si fuera de su propiedad. Para él, la mesera era solo parte del mobiliario, una sirvienta sin nombre ni rostro que apenas registraba. Veía su uniforme sencillo y sus ojos cansados, y asumía que era una mujer sin educación, otra alma atrapada en un trabajo sin salida. Estaba a punto de cerrar el trato más grande de su vida con inversionistas de todo el mundo. Pero cuando su traductor de alto salario titubeó, y el acuerdo de $1.000 millones comenzó a desmoronarse ante sus propios ojos, fue la mesera invisible quien salió de las sombras. Y con 7 idiomas perfectos, no solo salvó su trato. Desmanteló todo su mundo. El tintineo de la plata sobre la porcelana era el ritmo base de la vida de Gideon Price. Era el sonido del poder, el ruido ambiental de acuerdos que se cerraban en tono susurrado sobre apuestas de $500. Esa noche, ese sonido emanaba de Aurelia, un restaurante tan exclusivo que su nombre solo se susurraba entre la élite de la ciudad. Gideon estaba sentado en su mesa habitual en la esquina, un trono de cuero mullido desde el cual inspeccionaba su reino de finanzas e influencia. Su traje era un Tom Ford a medida, su reloj un Patek Philippe que costaba más que la casa promedio de un estadounidense, y su paciencia era, como siempre, afilada como una navaja. Estaba esperando a sus asociados, pero su mirada seguía enganchándose en una de las meseras. Su etiqueta con el nombre, que entrecerró los ojos para ver, decía Anna. Se movía con una economía de movimiento que resultaba casi inquietante. No había energía desperdiciada, ni pies arrastrados ni gestos vacilantes. Mientras otros meseros revoloteaban con una energía nerviosa, ella se deslizaba a través del caos controlado con una gracia serena, casi desapegada. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, y su rostro, aunque bonito de una manera clásica, estaba desprovisto de maquillaje y expresión. Para Gideon, era un espécimen de desesperación silenciosa. Había visto a miles como ella. Mujeres que probablemente alcanzaron su punto máximo en la secundaria, tal vez tomaron un semestre en una universidad comunitaria antes de que la vida se interpusiera. Y ahora estaban resignadas a una vida de traer cosas para hombres como él. Calculó mentalmente su salario por hora, agregó un porcentaje generoso de propina y se burló internamente. Los ingresos de una semana de ella ni siquiera cubrirían la botella de Chateau Margaux que estaba a punto de ordenar. La descartó de sus pensamientos tan fácilmente como lo haría con una mosca. Anna Kovács sintió los ojos de Gideon Price sobre ella, pero no dio ninguna señal. Había perfeccionado hace mucho el arte de ser invisible. Era un mecanismo de supervivencia. En un lugar como Aurelia, o eras un depredador o una presa, y la única forma de evitar ser cualquiera de los dos era convertirse en parte del paisaje. Ella sabía quién era él, por supuesto. Cualquiera que siguiera el pulso de la ciudad conocía a Gideon Price, el titán de la tecnología cuya compañía Price Dynamics había devorado a competidores con la eficiencia brutal de un tiburón. Había leído sobre él no en columnas de chismes, sino en el Financial Times y el Wall Street Journal. Conocía los nombres de los miembros de su junta, el valor de sus acciones y las estrategias despiadadas que había empleado para construir su imperio. Sabía, por ejemplo, que su éxito aparentemente effortless estaba construido sobre una base de compras apalancadas y adquisiciones hostiles que habían dejado un rastro de compañías destrozadas y vidas arruinadas. Era un creador de riqueza, sí, pero también un destructor de legados. Mientras rellenaba su vaso de agua, sus movimientos fluidos y silenciosos, sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Ella vio en su mirada una arrogancia casual y despectiva. Él no vio nada en la de ella. Así era como ella lo quería. Su jefe, un hombre perpetuamente estresado llamado Gerard, la valoraba por su imperturbabilidad. Anna, eres una roca, solía decir. Manejas a los tiburones mejor que nadie. No tenía idea de cuán cierto era eso.
Gerard no sabía que ella podía calcular mentalmente conversiones de divisas más rápido que su software de contabilidad o que leía análisis geopolíticos por diversión. No sabía que el leve acento que ella suprimía cuidadosamente no provenía de un solo país, sino que era el fantasma de varios. Para él, ella era solo su mesera más confiable. Los invitados de Gideon llegaron. 2 ejecutivos junior, ambos nerviosos y ansiosos por complacer. Señor Price, el tráfico fue una pesadilla. Uno de ellos, un joven llamado Peterson, tartamudeó. Gideon no levantó la vista de su teléfono. Anticipa las pesadillas, Peterson. Para eso te pago. El hombre se encogió como si lo hubieran golpeado. Anna, parada junto a una estación de servicio cercana, sintió un familiar pinchazo de algo frío y duro en su pecho. Era la misma marca de crueldad casual que había visto derribar a hombres mucho mayores que Peterson. Recordó a su padre, un hombre orgulloso y brillante reducido a una cáscara por las maquinaciones de hombres como Gideon Price. Empujó el recuerdo hacia abajo, encerrándolo en la bóveda donde guardaba su pasado. Las emociones eran una responsabilidad que no podía permitirse. El prospecto para la fusión de Tokio está en tu tableta, ofreció tímidamente el otro ejecutivo, Kent. Lo he leído, cortó Gideon, finalmente guardando su teléfono. Es descuidado. La evaluación de riesgo para la fluctuación del yen es amateur. Arréglalo. Hizo un gesto impaciente con los dedos para llamar a Anna. Tomaremos el menú de prestigio y una botella del 96 Margot. Una excelente elección, señor, dijo Anna, su voz un monótono plácido. No lo miró, su enfoque enteramente en su libreta. Podía sentir su mirada analizándola, categorizándola y encontrándola deficiente. Era una sensación a la que se había acostumbrado, una capa de subestimación que se había convertido en su armadura más efectiva. Durante la siguiente hora, lo sirvió con precisión impecable. Presentó el vino decantado con la mano firme de un cirujano y lo sirvió sin derramar una sola gota. Describió cada plato del elaborado menú de degustación con un profesionalismo desapegado que no traicionaba ni un indicio de los pensamientos complejos que giraban en su mente. Escuchó mientras Gideon alternativamente regañaba e ignoraba a sus subordinados, diseccionando su trabajo, su ambición y su propio carácter. Estaba afilando sus dientes en ellos y ellos lo permitían. Mientras retiraba sus platos de postre, oyó a Peterson decir, «Señor, sobre la cumbre multinacional de la próxima semana, sobre los traductores». Gideon agitó una mano despectiva. «La agencia lo está manejando. Necesito comunicación impecable. Este acuerdo con el consorcio lo es todo. Estamos hablando de manufactura japonesa, ingeniería alemana y capital saudí. No hay margen para errores». «Por supuesto, señor», intervino Kent. «Solo que las sutilezas culturales son tan específicas. Madame Dubois es notoriamente particular con las formalidades, y Seik Alamad. No estoy pagando a un equipo de traductores para que se misterifiquen con sutilezas culturales», interrumpió Gideon, su voz cargada de acero. «Les pago para que sean conductos invisibles de mi voluntad». ¿Está entendido? «Sí, señor Price». Anna se retiró a la cocina, las palabras resonando en sus oídos. Conductos invisibles de mi voluntad. Eso era lo que él pensaba de las personas. Herramientas, instrumentos. Tomó una respiración profunda. El calor y el clamor de la cocina, un contraste marcado con el aire frío y rarefacto del comedor. Colocó los platos sucios en el estante, sus movimientos metódicos. Ella era un conducto, de acuerdo, pero tenía una voluntad propia, y en lo profundo de su ser, enterrada bajo años de humildad forzada, estaba comenzando a agitarse. La cumbre de la que hablaba era en 3 días, y Anna tenía la sensación de que iba a ser un día de ajuste de cuentas. La sala de juntas privada en la sede de Price Dynamics era un monumento al poder corporativo. Una sola losa de obsidiana pulida servía como mesa, reflejando la vista panorámica del horizonte de Nueva York.
El aire estaba cargado de tensión y el sutil aroma competidor de colonia cara. A la cabecera de la mesa estaba sentado Gideon Price, luciendo como todo un emperador moderno. Alrededor de él estaban dispuestas las figuras que decidirían el destino de su próxima gran empresa. Estaba el señor Kenji Tanaka de Tokio, un hombre cuya conducta tranquila ocultaba una mente de agudeza legendaria. A su lado estaba Wolfgang Schmidt, el robusto jefe sin tonterías de una firma de ingeniería alemana y su consejo legal. Frente a ellos estaba Madame Geneviève Dubois, una inversionista parisina cuya elegancia solo era igualada por su estilo de negociación feroz. Y finalmente, estaba el Sheikh Khaled Al-Ahmad, un financiero saudí cuya delegación se comunicaba casi exclusivamente en árabe. El acuerdo era una compleja asociación de miles de millones de dólares para crear una nueva red de logística global. Era la obra magna de Gideon, y ya se estaba desmoronando. El problema era la traducción. El traductor principal, un hombre llamado Jeffrey, contratado de una agencia de primer nivel, estaba sudando a través de su traje. Había tropezado con un término técnico en alemán, ganándose un ceño fruncido de R. Smith. Su intento de honoríficos japoneses había sido torpe, causando un apretamiento apenas perceptible alrededor de los ojos del señor Tanaka. Señor Price, dijo Madame Dubois, su francés nítido y cortante. Su propuesta menciona la asignación dinámica de activos. Pero la traducción de su intérprete de esto al francés sugiere, digamos, un juego financiero caprichoso. Confío en que no sea su intención. La mandíbula de Gideon estaba tan apretada que un músculo pulsaba en su mejilla. Jeffrey, dijo, su voz peligrosamente baja. Aclara. Jeffrey palideció. Mis disculpas, madame. Lo que el señor Price quiere decir es una metodología responsiva, fluida para el capital. Estaba flaqueando. La intérprete francesa del equipo de Madame Dubois simplemente sacudió la cabeza con una mirada de lástima. El acuerdo dependía de la precisión, de la confianza, y cada palabra mal traducida era una grieta en la base. La delegación alemana comenzó una acalorada conversación paralela, sus palabras un torrente de consonantes guturales que Jeffrey ni siquiera podía comenzar a interceptar. El asesor del Sheikh Al-Ahmad se inclinó y murmuró algo en árabe, y la expresión benevolente del Sheikh se endureció en una máscara de profundo escepticismo. Gideon sintió una rabia primal acumulándose en su estómago. Lo estaban haciendo parecer un tonto. Estaba perdiendo el control. Todo su imperio estaba construido sobre el control. En ese momento, la puerta se abrió silenciosamente. Un equipo de cáteres de Aurelia, que había sido contratado para el evento, comenzó a servir café y refrigerios, y liderándolos estaba Anna Kovács. Gideon apenas la registró. Era solo otra parte del fondo, otro uniforme. Estaba demasiado consumido por el desastre que se desarrollaba en su mesa. R. Smith, frustrado, finalmente golpeó la palma en la mesa. Habló en alemán rápido y enojado, declarando la situación inaceptable y cuestionando cómo podían confiarles la ejecución si ni siquiera podían manejar la traducción. Jeffrey miró a Gideon con ojos aterrorizados. Él está molesto por los aspectos técnicos, señor. Esta fue la gota que colmó el vaso. Pero antes de que Gideon pudiera erupcionar, una voz calmada y clara cortó la tensión. Dice, las especificaciones técnicas son el núcleo del acuerdo. La voz dijo en alemán perfecto, sin acento, antes de cambiar al inglés. Y si su equipo no puede comunicarlas con precisión, duda de la capacidad de su compañía para ejecutar un proyecto tan complejo. Un silencio atónito cayó sobre la habitación, todas las cabezas se volvieron hacia la fuente de la voz. Era Anna. Estaba junto al servicio de café, una jarra de plata aún en su mano, su expresión tan plácida como siempre. R. Smith la miró, sus cejas pobladas levantadas en asombro. Respondió en alemán, una pregunta compleja sobre relaciones de engranajes patentadas en su diseño de motor propuesto. Sin perder el ritmo, Anna respondió en alemán, su vocabulario técnico y preciso. Luego giró ligeramente la cabeza.
R. Smith está pidiendo aclaración sobre la relación torque-peso especificada en el apéndice C, página 12. Tradujo para Gideon, su inglés nítido y claro. Cree que las cifras pueden no tener en cuenta el estrés bajo condiciones árticas, un mercado potencial para la nueva flota. Gideon estaba sin palabras. Su cerebro luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. La mesera tranquila e invisible, estaba debatiendo fluida y expertamente especificaciones de ingeniería alemana. Antes de que alguien pudiera recuperarse, Madame Dubois, intrigada, decidió probarla, preguntando en francés sobre el estilo americano de gobernanza en la propuesta y cómo se integraría con la supervisión europea. Ana encontró su mirada directamente, traduciendo la pregunta impecablemente antes de responder a Madame Dubois en francés perfecto, sugiriendo un comité de supervisión conjunta con poder de veto igual en asuntos regulatorios. Los labios perfectamente pintados de Madame Dubois se curvaron en una sonrisa lenta y genuina. Asintió impresionada. Una sugerencia sensata. Ahora el señor Tanaka, que había estado observando todo el intercambio con intensidad de halcón, habló. Su japonés era formal, con capas de cortesía que enmascaraban una indagación afilada como navaja sobre vulnerabilidades en la cadena de suministro. Ana se volvió hacia él, inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto perfecto y respondió en japonés fluido. Explicó los sistemas redundantes y las estrategias de mitigación delineadas en la segunda mitad de las páginas del prospecto. Claramente no había sido guiado por el incompetente Jeffrey. Luego tradujo el intercambio para la mesa. Finalmente, el Sheikh Al-Ahmad habló un largo flujo de árabe dirigido a su asesor, pero claramente destinado a la habitación. Ana escuchó pacientemente. Cuando terminó, se volvió hacia Gideon. El Sheikh nota que aunque las proyecciones financieras son robustas, la propuesta carece de un marco para un fideicomiso o dotación caritativa, explicó. Sugiere que dedicar un pequeño porcentaje de las ganancias a un fideicomiso enfocado en educación e infraestructura en las regiones servidas por la nueva red no solo sería un gesto de buena voluntad, sino que también crearía estabilidad a largo plazo y aceptación comunitaria. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el zumbido de la ciudad fuera de la ventana. Jeffrey, el traductor, parecía querer que el piso lo tragara entero. Los ejecutivos de Gideon Price, Peterson y Kent, miraban con la boca abierta. Las delegaciones extranjeras ya no miraban a Gideon. Todas miraban a la mesera. En el espacio de 5 minutos, no solo había traducido 7 idiomas, alemán, inglés, francés, japonés y árabe, junto con el español y ruso susurrados de conversaciones paralelas que también había captado. Pero también había demostrado una comprensión profunda de ingeniería, gobernanza corporativa, logística de cadena de suministro y finanzas islámicas. No había sido solo un conducto. Había sido un estratega. Rompiendo el hechizo, colocó la última taza de café en la mesa, recogió su bandeja vacía y dio un leve, casi imperceptible asentimiento. ¿Habrá algo más, señor Price?, preguntó, su voz una vez más el monótono tranquilo y profesional de una sirvienta. Gideon no pudo encontrar su voz. Solo la miró, su mundo inclinado sobre su eje. La mujer que había descartado como una nadie sin educación, una pieza del mobiliario, acababa de salvar solita el trato más importante de su carrera, y lo había hecho sin sudar, sin una sola nota. Sin un momento de vacilación. Había pensado que él era el tiburón en esta habitación. Estaba equivocado. Había estado nadando junto a un leviatán y ni siquiera lo sabía. Las consecuencias inmediatas fueron un borrón de conciliación y entusiasmo renovado. La tensión en la habitación se había evaporado, reemplazada por un palpable sentido de emoción. Acuerdos que habían estado al borde del colapso ahora se discutían con vigor, todo facilitado por la mujer tranquila que había materializado del fondo. Gideon, recuperando algo de compostura, le pidió que se quedara. Despidió al desacreditado Jeffrey con un movimiento de muñeca. «Tu nombre», le dijo, su voz. No era una pregunta.
Era una demanda. Anna Kovács respondió, su mirada nivelada. Quédate, repitió. Traduce. Te pagaré 10 veces lo que la agencia cobró por él. Mis deberes con el servicio de catering han terminado, señor, si me disculpa, dijo cortésmente, girando para irse. Espera. La orden fue más aguda esta vez, cargada de su vieja autoridad, pero ahora se sentía hueca. Eso no es una solicitud. Te necesito. Ana se detuvo en la puerta. No estoy en venta, señor Price. Y con eso, se fue, dejando atrás una habitación llena de personas poderosas y un multimillonario completamente atónito. La mente de Gideon corría. Era imposible. Nadie se alejaba de él. Nadie rechazaba ese tipo de dinero. ¿Quién era ella? El misterio de ella era más convincente que cualquier acuerdo comercial. La mujer era una contradicción andante. Un uniforme de mesera con la mente de un diplomático. Una postura de sirvienta con el intelecto de un erudito. El resto del día se pasó cerrando los acuerdos preliminares. Las delegaciones extranjeras fueron más que cooperativas, a menudo dirigiendo sus preguntas a través de Gideon a la memoria de la mujer que los había entendido tan perfectamente. El acuerdo estaba salvado, pero la victoria de Gideon se sentía extrañamente vacía. Había ganado, pero había sido un espectador en su propio triunfo. En el momento en que el último ejecutivo se fue, Gideon presionó su intercomunicador. Frank, mi oficina ahora. Frank Miller era el jefe de la seguridad personal de Gideon, un exagente del FBI con la tenacidad de un bulldog y una lealtad inquebrantable que Gideon pagaba una fortuna para mantener. Era un hombre que encontraba cosas. Señor, dijo Frank, entrando en la oficina. Era un hombre ancho, de cabello gris que se movía con un propósito silencioso. Necesito que encuentres a alguien, dijo Gideon, caminando frente a la ventana, no la encuentres físicamente. Necesito saber quién es, todo sobre ella. Le dio a Frank el nombre Anna Kovács. Describió los eventos del día, su voz una mezcla de asombro y frustración. Habla al menos 7 idiomas. Entiende esquemas de ingeniería y leyes financieras internacionales. Y trabaja como mesera en Aurelia. Nada de esto tiene sentido. Excava. Quiero saber dónde nació, dónde fue a la escuela, qué desayunó. Quiero saber por qué se esconde a plena vista. Entendido, señor. Dijo Frank, su expresión ilegible. La búsqueda comenzó y por primera vez en su larga carrera, Frank Miller chocó con un muro de ladrillos. El nombre Anna Kovács arrojaba casi nada. Tenía un número de seguridad social emitido 5 años antes. Tenía un historial de alquiler en un edificio de apartamentos modesto y anodino en Queens. Pagaba sus facturas a tiempo en efectivo. No tenía tarjetas de crédito, licencia de conducir, huella en redes sociales. Su registro de empleo comenzaba y terminaba con Aurelia. Antes de eso, según los registros digitales de los Estados Unidos, Anna Kovács no existía. Es un fantasma, informó Frank a Gideon 2 días después. El perfil es limpio, demasiado limpio. Es el tipo de identidad estéril que alguien crea cuando huye de algo. Protección de testigos tal vez o algo menos oficial. Un fantasma que habla 7 idiomas. Musitó Gideon, mirando la ciudad. El rompecabezas lo consumía. No, no un fantasma. Alguien que quiere serlo. Sigue excavando, Frank. Busca registros de inmigración, cambios de nombre. Revisa bases de datos internacionales. Alguien con ese nivel de educación debe haber dejado un rastro en algún lugar, una universidad, una beca. Frank asintió. Ya he comenzado a cruzar prodigios lingüísticos y registros académicos de las mejores universidades europeas retrocediendo una década. Es una aguja en un pajar. Encuentra la aguja, Frank. Mientras Frank cazaba a través del éter digital, Gideon se encontró incapaz de alejarse. La noche siguiente fue a Aurelia,
no para una reunión, sino solo. Se sentó en una mesa pequeña en una sección menos conspicua, y la observó. Era exactamente como había sido antes, serena, eficiente, invisible. Tomó su orden sin un parpadeo de reconocimiento, su profesionalismo una perfecta e impenetrable barrera. El acuerdo fue un éxito, dijo, intentando romper el muro. Gracias a ti. Me alegra que haya sido un resultado satisfactorio, señor, respondió, su voz neutral. ¿Tomará vino esta noche? Era enloquecedor. Él era Gideon Price. La gente se caía por estar en su órbita. Pero esta mujer lo trataba con la indiferencia cortés que le daría a cualquier otro cliente. Sintió una sensación desconocida, impotencia. Una semana después, Frank entró en su oficina, una sola carpeta manila en su mano. Parecía sombrío. ¿Encontraste algo?, dijo Gideon, enderezándose. Una aguja, confirmó Frank, colocando la carpeta en el escritorio de obsidiana. Estaba enterrada profundo. Archivos de Interpol cruzados con registros académicos sellados de la Universidad de Oxford. Gideon abrió la carpeta. Dentro había una fotografía de una mujer más joven. Su rostro más brillante, más abierto, pero inconfundiblemente la misma persona. Su nombre, sin embargo, era diferente. Anastasia Kovach. Debajo de la foto había un resumen. Hija de Dmitry Kovach, el CEO de Kovach Capital, un banco de inversión europeo una vez poderoso, Anastasia había sido una estudiante estrella en Oxford, inscrita en un programa prestigioso para filosofía, política y economía con enfoque en idiomas modernos. Se reportaba que era fluida en 8 idiomas a los 20 años. Luego, hace 6 años, había desaparecido. Abandonó la universidad, su registro sellado, y todas las huellas públicas de ella cesaron de existir. La carpeta también contenía una línea de tiempo, y esta era la parte que hizo que la sangre se drenara del rostro de Gideon. Hace 6 años, Anastasia Kovach desapareció de Oxford. Y lo que sucedió hace 6 años, Gideon no necesitaba leer el archivo para saberlo. Lo recordaba claramente. Fue una de sus primeras adquisiciones agresivas mayores. Price Dynamics, entonces un depredador en ascenso en el mercado. Había iniciado una adquisición hostil de un rival europeo en dificultades para asegurar el apalancamiento necesario para la adquisición que habían apuntado y desmantelado sistemáticamente al prestamista principal del rival. El prestamista era Kovach Capital. Recordaba los comunicados de prensa, las jugadas despiadadas en el mercado, las ventas en corto que habían paralizado las acciones del banco. Para él, había sido un movimiento brillante de libro de texto, un golpe maestro de guerra corporativa. Nunca había considerado una sola vez a las personas detrás del nombre. Dmitry Kovach, el CEO, había sido arruinado. El banco colapsó, llevándose la fortuna y la reputación de la familia con él. Los informes de noticias en ese momento mencionaban su muerte por un ataque cardíaco repentino solo meses después, ampliamente atribuido al estrés y la desgracia. Gideon se recostó en su silla, el cuero gimiendo bajo su peso. La habitación se sentía fría. El fantasma en su sistema no era un misterio aleatorio. Era una consecuencia. La mesera sin educación a la que había mirado por encima del hombro era la heredera de un imperio que él personalmente había ayudado a aniquilar. Su pobreza, su uniforme, su vida de servidumbre silenciosa. No era cuestión de azar. Era un resultado directo de su ambición. Miró la foto de la joven sonriente en Oxford, luego pensó en la mujer vigilada y sin expresión en Aurelia. Él había hecho eso. Había extinguido esa luz. Un detalle nuevo en el archivo llamó su atención. Una figura clave en la adquisición, un hombre en el interior de Kovach Capital, que supuestamente había alimentado información crucial al equipo de adquisición de Price Dynamics. Era una estrella en ascenso en la oficina de Londres del banco.
Un hombre que había sido recompensado generosamente por su traición con un puesto senior en otra firma antes de años después encontrar su camino a un asiento en la junta de Price Dynamics. Su nombre era Robert Monroe. El mismo Robert Monroe, que ahora era el miembro de junta confiable de Gideon, el hombre que había sido tan vocalmente supportive de las tácticas despiadadas de Gideon en ese entonces. Las piezas encajaron con una claridad horrenda. Anna no solo se escondía del mundo. Se escondía de un pasado que él había creado. Y ahora un hombre que había traicionado a su familia estaba sentado en su propia junta directiva. El leviatán que había descubierto no solo nadaba a su lado. Había estado nadando en los restos de su vida todo el tiempo. El conocimiento se pudría en Gideon como un veneno. Cada rascacielos que veía parecía burlarse de él, un testamento a un imperio construido sobre los escombros de otros. La crueldad casual que siempre había visto como una herramienta necesaria de liderazgo ahora se sentía como una mancha vulgar en su carácter. Él, Gideon Price, el maestro del universo, no había sido más que un instrumento contundente en una tragedia que ni siquiera se había molestado en notar. Sabía que no podía acercársele en el restaurante de nuevo. Esta no era una conversación para tener sobre un mantel de lino. Hizo que Frank encontrara su dirección, el edificio de apartamentos anodino en Queens que previamente había descartado. Una noche después de la hora pico de la cena, se condujo él mismo allí, su Maybach con chofer habitual dejado en el garaje. Sintió la necesidad de abordar esto a pie, como un hombre, no como un símbolo. El pasillo del edificio olía a cocina rancia y desinfectante. Era un mundo lejos del aire rarefacto al que estaba acostumbrado. Subió 4 tramos de escaleras y tocó la puerta del apartamento 4B. Se abrió unos momentos después. Anna estaba allí aún en su uniforme blanco y negro, luciendo exhausta. Cuando lo vio, su rostro no registró sorpresa, sino una profunda y cansada resignación. Era como si hubiera estado esperando este momento durante años. Señor Price, dijo, su voz plana. Esto es altamente inapropiado. Lo sé, dijo, su propia voz sonando extranjera para él, despojada de su confianza habitual. ¿Puedo entrar, por favor? Ella dudó por un largo momento, sus ojos escaneando su rostro. Lo que sea que vio allí, culpa, incertidumbre, una grieta en la fachada de mármol, la hizo apartarse. Su apartamento era pequeño, escaso, pero inmaculadamente limpio. Los libros eran su única decoración, apilados alto en cada superficie disponible. Estaban en ruso, alemán, chino, árabe. Una copia bien gastada de las Meditaciones de Marco Aurelio yacía en una pequeña mesa de café marcada. No había fotografías, ni baratijas personales. Era el espacio transitorio de alguien preparado para irse en cualquier momento. En una pequeña mesa cerca de la ventana había un jarrón con una sola orquídea blanca fresca. Un pequeño toque desafiante de elegancia en la habitación austera. «Sé quién eres», comenzó, parado torpemente en el centro de la habitación. Anastasia. El nombre colgaba en el aire entre ellos. Ella visiblemente se estremeció, un destello de dolor cruzando sus facciones antes de que la máscara de neutralidad se cerrara de nuevo. Esa persona ya no existe, dijo en voz baja, girando para enfrentarlo completamente. Tú de todas las personas deberías saberlo. La acusación era suave, pero lo golpeó como un golpe físico. Yo, no sabía, tartamudeó. Sobre ti, tu padre. Para mí, Kovach Capital era solo un nombre en un balance, un objetivo. Era negocio. Una sonrisa amarga y humilde tocó sus labios. Un balance. Eso era el trabajo de la vida de mi padre para ti, su legado. Él te admiraba, sabes, antes del final. Decía que eras un bárbaro, pero uno brillante. Pensaba que los negocios eran un juego de estrategia, de intelecto. No se dio cuenta de que estaba en una pelea de cuchillos en un callejón con un hombre que era dueño del callejón.
Caminó hacia la ventana, su espalda hacia él, su silueta enmarcada contra las luces distantes y brillantes de Manhattan. Su mundo. Perdió todo, continuó, su voz temblando casi imperceptiblemente. Nuestro hogar, su reputación, sus amigos le dieron la espalda. El ataque cardíaco que listaron en su certificado de defunción fue solo una formalidad. Murió de vergüenza. Mi madre, ella se desvaneció. Tuve que abandonar mis estudios para cuidarla. Cuando ella falleció, no quedaba nada. El nombre Kovach era veneno. Así que lo enterré. Enterré a Anastasia. Aprendí a ser invisible. Aprendí a sobrevivir. Cada palabra era un clavo en el ataúd del orgullo de Gideon. Había visto el mundo en términos de ganadores y perdedores. Nunca se había quedado a contar los cuerpos del lado perdedor. Lo siento, dijo. Las palabras se sentían patéticas, inadecuadas. Decir lo siento no cambia nada. Lo sé. Pero lo estoy profundamente, ella se volvió de la ventana. ¿Por qué estás aquí, señor Price, para aliviar tu conciencia, para ofrecerme dinero ensangrentado para sentirte mejor? No, dijo, sacudiendo la cabeza. Estoy aquí por Robert Monroe. Al mencionar el nombre, una nueva emoción cruzó el rostro de Anna. Un destello de odio puro y frío que era más terrorífico que cualquier arrebato. Sé que trabajó para tu padre, dijo Gideon, presionando. Y sé que fue instrumental en la adquisición. Nos alimentó información, debilidades, vulnerabilidades. Traicionó a tu padre para avanzar. Siempre he sabido que alguien en el interior te ayudó. Susurró, sus manos apretadas en puños a sus lados. Monroe era el protegido de mi padre. Solía venir a nuestra casa a cenar. Ahora está en mi junta, dijo Gideon. Y creo que está intentando hacerme lo que me ayudó a hacer a tu padre. Pequeños actos de sabotaje, filtraciones a la prensa sobre el nuevo acuerdo del consorcio. Está intentando socavarlo. ¿Socavarme a mí? Anna lo miró, una mente aguda uniendo todo. La serpiente se come su propia cola. ¡Qué poético! Necesito tu ayuda, dijo Gideon, finalmente llegando al punto. No como traductora, como socia. Conoces el mundo en el que se hacen estos acuerdos. Conoces a los jugadores europeos mejor que yo. Entiendes la cultura, el lenguaje de las finanzas de una manera que mi gente no. Monroe usó el legado de tu familia para escalar hasta mi compañía. Ayúdame a exponerlo. Ayúdame a proteger lo que acabamos de construir. Anna soltó una risa aguda e incrédula. ¿Quieres que te ayude? Tú, el hombre que destruyó mi vida, ¿quieres que te ayude a salvar tu imperio del chacal que desataste? No te pido que salves mi imperio, dijo Gideon, su voz cruda con una sinceridad que no había sentido en años. Te pido que me ayudes a obtener justicia para tu padre. Monroe es el verdadero villano en esta historia, Anastasia. Yo fui una fuerza de la naturaleza, un terremoto, una tormenta. Pero él fue el sabotajador que debilitó los cimientos para que el edificio cayera. Él es el que personalmente y deliberadamente traicionó a un hombre que confiaba en él. No lo dejes escapar de nuevo. Tomó un paso más cerca. Esto no se trata de mi dinero. Se trata de su crimen. Podemos exponerlo juntos. Tienes el conocimiento, la historia. Yo tengo los recursos, la plataforma. Podemos darle a la memoria de tu padre la verdad. No seré tu empleada, dijo finalmente, su voz dura como diamante. Y esto no se tratará de salvar tu compañía. De acuerdo, dijo Gideon sin vacilación. Quiero acceso a todo. Todos los archivos relacionados con la adquisición de Kovach Capital, todas las comunicaciones de Monroe, todo. Hecho. Y cuando termine, dijo, sus ojos fijándose en los suyos, crearemos una fundación en el nombre de mi padre, una real, financiada por Price Dynamics.
Un fideicomiso educativo para estudiantes de Derecho Internacional y Finanzas, el tipo de personas honorables con las que él deseaba estar en los negocios. Gideon vio el camino que ella estaba trazando. No era solo sobre venganza. Era sobre restauración, reconstruyendo un legado no de riqueza sino de principio. Era un objetivo mucho mejor que cualquiera que él hubiera tenido. Sobre mi honor, dijo Gideon Price. Un destello de una nueva comprensión pasó entre ellos. Ya no eran un multimillonario y una mesera. Eran dos fantasmas atormentados por el mismo hombre. Y acababan de formar una alianza. El juego estaba en marcha, y por primera vez, Gideon Price no estaba jugando por dinero. Estaba jugando por redención. La suite corporativa que Gideon había asignado a Anna era menos una oficina y más un centro de comando con vista a la ciudad desde el piso 72. Era un espacio de lujo minimalista, todo vidrio, acero y cuero gris apagado, diseñado para hacer que una persona se sintiera en la cima del mundo. Para Anna, era meramente una caja estéril y funcional. Había empujado los muebles de diseñador caros al perímetro, creando un amplio espacio abierto en el centro, donde había instalado una serie de monitores y pizarras blancas. La jaula dorada se había convertido en su sala de guerra, y la comandaba con la intensidad tranquila de un gran maestro estudiando un tablero de ajedrez. Desaparecido estaba el moño severo de la mesera y el uniforme anodino. Ahora usaba atuendo de negocio simple y afilado que le quedaba como una segunda piel. Sin embargo, se movía con la misma energía contenida, la misma quietud inquietante. El personal que primero había susurrado sobre la misteriosa nueva traductora del CEO ahora la observaba con una mezcla de miedo y profundo respeto. La veían entrar en salas de juntas y desmantelar argumentos con unas pocas oraciones tranquilas y precisas. Veían a Gideon Price, un hombre que no escuchaba a nadie, colgando de cada una de sus palabras. Sus noches caían en un ritmo agotador, alimentado por interminables ollas de café negro y una alianza tensa y no dicha. Juntos descendieron a los archivos digitales de Price Dynamics, excavando los archivos de 6 años de la adquisición de Kovach Capital. Para Gideon, era un acto de autoflagelación. Observaba los datos desplazarse, memos fríos y despiadados que había aprobado, estrategias agresivas que había defendido. Y por primera vez, los vio no como triunfos del comercio, sino como armas que habían sido apuntadas a una familia. Observaba el rostro de Anna iluminado por el brillo de la pantalla mientras navegaba por la arquitectura de la ruina de su propia familia. Su expresión permanecía una máscara de neutralidad, pero podía ver el fantasma del dolor en la tensión de su mandíbula o en la forma en que sus dedos pausaban por una fracción de segundo sobre el nombre de su padre. Aquí, dijo una noche, su voz baja y firme, señaló una sección de código en los registros. Este es el ID de terminal de Monroe desde la oficina de Londres. Estas transferencias de datos estaban enmascaradas como copias de seguridad rutinarias del sistema, pero no lo son. La dirección IP de destino es un servidor fantasma que fue borrado 1 hora después de cada transferencia. La información que nos alimentó, concluyó Gideon, las palabras habiendo a ceniza en su boca. Más que eso, murmuró Anna, sus ojos entrecerrándose. Cruzó las fechas con datos de mercado del mismo periodo. Mira, 2 días antes de que iniciaras la venta en corto, Monroe ejecutó un comercio de derivados complejo a través de una corporación fantasma. Estaba diseñado para fallar, pero estaba asegurado a través de un tercero. El comercio aumentó masivamente la exposición al riesgo de Kovach Capital, haciéndolo parecer inestable. Debilitó las acciones lo suficiente para que tu jugada fuera un golpe mortal en lugar de solo una herida. No solo estaba filtrando información para ti. Estaba saboteando activamente a mi padre desde adentro. No era solo un traidor. Era un incendiario. Gideon miró la pantalla, una furia fría elevándose dentro de él. Había creído ser el depredador, el que controlaba. En realidad, había sido un misil guiado apuntado por un hombre que había usado la propia ambición despiadada de Gideon como arma para ganancia personal.
Lo está haciendo de nuevo, dijo Gideon, su voz un gruñido bajo. La firma final con el consorcio es en Ginebra en 3 días. Ha estado presionando por una enmienda de último minuto a la cláusula de gobernanza, algo sobre derechos de auditoría independientes sin restricciones. En la superficie, parece que está promoviendo transparencia. Los ojos de Anna se iluminaron con un fuego frío y calculador, pero está diseñado para detonar el acuerdo. Toda la filosofía de R. Smith está construida sobre procesos internos y control. Una entidad externa desconocida con poder sin restricciones es su peor pesadilla. Madame Dubois lo vería como una cesión de soberanía. No está intentando agregar una salvaguarda. Está plantando una bomba. ¿Cómo lo exponemos?, preguntó Gideon. La pregunta no era la de un jefe a un subordinado, sino de un estratega a otro. Una sonrisa rara y peligrosa tocó los labios de Anna. No lo exponemos. Le entregamos la pala y lo dejamos cavar su propia tumba. Me ve como tu traductora, un accesorio. Te ve como el mismo instrumento contundente que eras hace 6 años. Está cegado por su propia arrogancia. Usaremos esa ceguera como nuestra arma. El plan que formularon era intrincado, audaz y profundamente personal. Era un jaque mate que tenía que entregarse no solo a nivel corporativo, sino a nivel humano. 3 días después, el aire en la sala de juntas de Ginebra era ligero y celebratorio. La luz del sol entraba a raudales a través de las ventanas del piso al techo, brillando en la superficie prístina del lago Ginebra abajo. Los documentos finales, encuadernados en rico cuero, estaban en el centro de la vasta mesa de caoba. Robert Monroe estaba en su elemento, deslizándose por la habitación con una sonrisa confiada, estrechando manos, su voz un bálsamo suave de reassurance corporativa. Lanzó una mirada cursoria, casi compasiva a Anna, que estaba sentada silenciosamente junto a Gideon, sus manos descansando calmadamente en su regazo. Para Monroe, ella era meramente la última y más exótica pieza en la colección de Gideon. La reunión comenzó progresando suavemente a través de las pleasantries finales. Luego, justo cuando llegaban a la sección de gobernanza, Monroe levantó una mano, aclarando su garganta para comandar la atención de la habitación. Un punto final de orden, si me permite, dijo, su tono resumando razón y cautela. Por el bien de nuestra confianza mutua y continua, creo que un pequeño atendum está en orden. Propongo que una firma de auditoría independiente de terceros sea otorgada acceso completo y sin restricciones a todos los financieros operacionales de manera trimestral. Una medida simple para asegurar transparencia absoluta. La trampa estaba tendida. Una sutil tensión permeó instantáneamente la habitación. Como predicho, la expresión genial de R. Smith se tensó, su postura endureciéndose. Al otro lado de la mesa, la ceja perfectamente esculpida de Madame Dubois se arqueó en escepticismo. La atmósfera celebratoria se agrió. Gideon jugó su parte a la perfección, inclinándose hacia adelante con una mirada de preocupación perturbada. Robert, ¿es esto realmente necesario? Se siente excesivo. Implica una falta de confianza que hemos trabajado tan duro para construir. De ninguna manera, contraatacó Gideon Monroe con un gesto magnánimo de su mano. Piénsenlo como una señal de nuestra fuerza, nuestra confianza suprema. Estamos mostrando al mundo que no tenemos nada que ocultar. Esta fue la señal. Antes de que alguien más pudiera objetar, Anna se inclinó hacia adelante. El movimiento fue leve, pero atrajo todas las miradas. Giró ligeramente la cabeza y se dirigió directamente a R. Smith en alemán académico impecable. Su voz era calmada y clara, sin embargo cortaba la tensión de la habitación como un bisturí de cirujano. Dijo que aunque su propuesta tenía la apariencia de transparencia, en realidad podría socavar sus procesos de control interno probados y llevar a retrasos burocráticos paralizantes. La sonrisa de Monroe vaciló, un destello de confusión en sus ojos. Abrió la boca para responder, pero Anna ya se había vuelto hacia Madame Dubois.
Su francés era tan elegante y preciso como su alemán había sido resuelto. Argumentó que tal cláusula otorgaría a una entidad externa desconocida un nivel de poder sin precedentes y peligroso, estableciendo un precedente que podría atormentar todas las futuras empresas conjuntas europeas. Su cabeza luego se inclinó en un leve arco respetuoso hacia el señor Tanaka en japonés formal y matizado. Explicó que desde una perspectiva cultural, tal demanda en esta etapa final podría percibirse como una profunda falta de fe en el honor del socio, una ofensa grave. Monroe ya no estaba confundido. Estaba visiblemente alarmado. Su rostro comenzó a enrojecerse mientras observaba a Anna comandar la habitación, hablando a cada delegación no como traductora, sino como par. Estaba construyendo muros a su alrededor, ladrillo por ladrillo, en idiomas que él no podía entender. Esto es altamente irregular. Finalmente chasqueó, su voz aguda con pánico mientras se volvía contra Gideon. ¿Desde cuándo la traductora dicta la estrategia corporativa? Gideon dejó que el silencio colgara por un momento antes de hablar, su voz resonando con autoridad fría y absoluta. La señora Kovach no es una traductora. Es mi asesora estratégica senior y tiene una contrapropuesta. Era como si un reflector hubiera sido arrojado sobre Anna. Se puso de pie y en ese momento cualquier rastro persistente de la mesera tranquila fue quemado. Se paró transformada, imbuida de una autoridad que no tenía nada que ver con la riqueza y todo con el intelecto y la voluntad. Todos estamos de acuerdo en que la transparencia es primordial, comenzó, su inglés nítido y comandando. Por lo tanto, en lugar de un auditor externo desconocido, propongo que establezcamos un nuevo comité de auditoría interna. Este comité estará compuesto por miembros senior de cada organización socia con su presidente rotando anualmente. Esta estructura promueve una verdadera asociación, no sospecha. Aprovecha nuestra experiencia colectiva en lugar de cuestionarla. Fue un golpe maestro de diplomacia. R. Smith asintió con vigorosa aprobación abierta. Madame Dubois dio una sonrisa lenta y deliberada de ascenso. Anna pausó, dejando que su solución se asentara en la habitación. Luego su mirada cayó sobre Robert Monroe, y su voz bajó, volviéndose tan fría y afilada como el hielo. Además, continuó, para demostrar nuestro propio compromiso inquebrantable con este principio de transparencia absoluta, Price Dynamics ahora entregará toda la documentación interna relacionada con una adquisición pasada. Una adquisición donde una trágica falta de supervisión llevó a consecuencias devastadoras. Me refiero a la adquisición hostil de Kovach Capital hace 6 años. El nombre aterrizó en la habitación silenciosa con la fuerza de un golpe físico. Monroe se puso blanco, un sonido estrangulado atrapado en su garganta. Anna sostuvo su mirada aterrorizada y comenzó su asalto final. Se volvió hacia Madame Dubois, hablando en francés cortante. Una adquisición posible solo por la traición voluntaria de un ejecutivo senior de Kovach, un hombre llamado Robert Monroe, que sabotajeó metódicamente su propia compañía por ganancia personal. Pivoteó hacia R. Smith, su alemán una acusación clínica. Un hombre que en este mismo momento está desplegando las mismas tácticas de desconfianza y sabotaje para socavar esta empresa y a todos en esta habitación. Finalmente, miró directamente al atónito Sheikh Al-Ahmad y habló en árabe formal claro, entregando un proverbio tan antiguo como el desierto mismo. Un hombre que traiciona la confianza de su maestro una vez siempre la traicionará. Su honor está perdido. Con un movimiento final deliberado, colocó un pequeño y elegante stick de datos en la mesa pulida. Esto contiene la prueba irrefutable, declaró a la habitación en general. Comunicaciones encriptadas, registros financieros offshore de sus pagos y el código que usó para sabotear los sistemas de su propio banco. Prueba un patrón de comportamiento, un patrón de traición que estaba repitiendo hoy. El silencio que siguió fue profundo y aplastante. Robert Monroe estaba completamente roto. Estaba allí expuesto y metafóricamente desnudo ante los titanes de la industria que había buscado manipular. Miró de los rostros horrorizados y disgustados de los socios a la mirada de acero duro e implacable de Gideon Price.
pero los ojos que no podía obligarse a encontrar eran los de Anna. En ellos vio no solo a la mujer que lo había destruido, sino al fantasma de Dmitri Kovach, la memoria de una familia que había destrozado, y el rostro de una justicia recta e inevitable. Sin otra palabra, se volvió, tambaleándose como un hombre en trance, y salió de la habitación, dejando su carrera, su reputación y su futuro en ruinas detrás de él. El acuerdo se firmó poco después, pero la firma en sí fue un pensamiento posterior. El evento real ya había concluido. Mientras los socios se preparaban para partir, R. Smith le dio a Anna un profundo asentimiento respetuoso. Madame Dubois tomó su mano cálidamente. Pero el momento más significativo vino cuando estaban solos. Gideon miró a la mujer que había salvado su acuerdo, expuesto a su enemigo y lo había forzado a confrontar al hombre que solía ser. Gracias, dijo, su voz tranquila y pesada de significado. Anastasia. Usó su nombre real por primera vez, y al hacerlo, reconoció no al fantasma que había ayudado a crear, sino a la mujer formidable que había surgido de las cenizas. Al final, esta no era solo una historia sobre su identidad equivocada. Era una historia sobre el verdadero significado del valor. Gideon Price aprendió que el valor de una persona no está impreso en un título o un estado de cuenta bancaria, sino que se forja en los fuegos de la adversidad y se mide por su carácter. Anastasia Kovach, o mejor dicho, le recordó al mundo que la inteligencia y la resiliencia son los grandes igualadores capaces de romper cualquier techo de cristal y cualquier prejuicio. No solo obtuvo su venganza. Reconstruyó un legado, transformando el dolor de su pasado en una fundación para un futuro mejor. No solo para sí misma, sino para otros. Su historia es un poderoso testamento a los gigantes ocultos que caminan entre nosotros, los tranquilos, los subestimados, los invisibles. Nos insta a mirar más allá del uniforme, más allá del título laboral, y a ver a la persona dentro. Si esta historia te conmovió, por favor dale like a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo, y suscríbete a nuestro canal para más historias de vida real que inspirarán y te harán pensar. Presiona esa campana de notificaciones para